Los filósofos griegos fueron los primeros cultivadores del pensamiento racional. Por consiguiente, atacaron la concepción mítica de la historia del pensamiento racional. Podría ser que era precaria e incierta, mientras que el mito mantuviera una esencia. Entre los filósofos griegos, dicho por Gómez en 1986, es el primero en plantearse el problema de la salvación del alma y en dicha labor de rescatar su propia alma. En cambio, Sócrates se valía justamente de la parodia al intentar que el mito se hablara sobre justicia y pudor. Entonces elaboraron uno entre Zeus y Hermes para esta forma desmontar el aparatoso discurso sofístico y asegurar la probabilidad de enseñar. En la cultura griega, con Platón, ha sido uno de los enormes forjadores de los mitos de la historia, tanto en la metafísica como en la filosofía de Platón, discípulo de Sócrates, que es una de sus obras insignes que llama La República, una perspectiva sistemática de cada una de las diversas maneras del régimen y de las reacciones mentales de las almas. En conclusión a lo anteriormente, bosquejeando, se puede señalar que Platón recoge la herencia de su maestro Sócrates y se plantea el problema de la verdad que puede converger en la salvación de la propia alma. Su lucha contra el mito deriva de su concepción sobre la dialecta, ciencia que contribuye a captar las ideas, pues en el reino de las ideas inmutables, y es allí donde debe buscarse el ser auténtico. Rousseau, en 1981, en su obra El Emilio, plantea que la naturaleza es el fin y el método de enseñanza caracterizados en el hombre como su estado de naturaleza ordinario. Es decir, que no se influía por convencionalismos sociales, sino que más bien se centra en el amor propio, en el amor al prójimo, la razón y la libertad como rasgos principales. Es decir, que la enseñanza no se debe imponer pautas, sino que más bien hay que desarrollar y fomentar en el niño, despertando esa curiosidad para fomentar actividades naturales, manuales, practicar la verdadera democracia y fomentar el desarrollo y el crecimiento del espíritu a través de un sistema de religión natural. Los románticos del siglo XIX consideraron que el mito es una fuente de cultura humana, ya que a través de la historia, el arte y la poesía se derivaron de él. En el siglo XIX, Carlyle, en su obra Los héroes, planteó que la verdadera historia lo hacen los grandes hombres, aquellos que se caracterizaron por ser profundos y auténticos pensadores. Por lo tanto, sin ellos habría estancamiento y significaría la muerte de la humanidad. San Agustín y Santo Tomás sostuvieron la idea como parte del cristianismo, cuyo fin último del hombre es Dios. San Agustín, 7 siglos más tarde, toma de nuevo el problema de la salvación del alma, siendo este un tema que ya había dejado planteado Platón, puesto que el ideal platónico pasó a ser los pensamientos de Dios. Por su parte, Santo Tomás de Aquino estaba convencido de que el supremo bien no se puede alcanzar por la razón, sino por la visión mística de Dios, que sigue siendo el objeto absoluto, y para conocerlo hay que partir de lo sensible, hay que ascender, pues el hombre tiene su origen en Dios y a él ha de volver, es decir, Dios es su fin último. Al final de la Edad Media se hace problemática la situación en la que el hombre ha vivido, y aquí comienza la problemática por el Estado. Aquí estaba el elemento mítico definido y no se podía atacar de manera abierta. No cabe la idea de dudar del pecado original, pues esto era algo imposible para cualquier pensador de este tiempo. Por su parte, en el Renacimiento, los filósofos todavía creían en una belleza absoluta y una verdad absoluta. Aquí Maquiavelo aborda el tema mítico con un incipiente racionalismo, el uso de la razón aplicada al hombre y a la naturaleza. Su método era lógico y racional, aunque tuvo que reconocer que las cosas humanas no están regidas de forma absoluta por la razón, y por esto la razón no puede explicarla y recurre a la fortuna como poder mítico. El poder de la fortuna pues es el que promueve una nación y luego promueve a otra, y de esta manera le proporciona el poder llegar a dominar el mundo.